Hay una guerra en curso que no se pelea con misiles ni con soldados. No aparece en los titulares de la misma forma que un conflicto armado, pero sus consecuencias son infinitamente más profundas. Es una guerra que se libra en contenedores, en fábricas, en patentes, en semiconductores, en puertos y en las reservas de los bancos centrales. Y te lo digo con la claridad que dan los números y los hechos. Estados Unidos ya la perdió. No estoy hablando de una derrota futura, no estoy especulando sobre lo que podría pasar en 10 o 20 años, estoy hablando de una derrota que ya ocurrió, que ya está registrada en los balances comerciales, en las estadísticas de producción industrial, en los flujos de inversión global. Lo que estamos presenciando ahora no es una batalla, es el epílogo, es el momento en que el perdedor todavía no acepta que perdió, pero todos los demás ya lo saben. He dedicado décadas al estudio de la economía política, al análisis de cómo los imperios ascienden y cómo caen, al seguimiento de los ciclos de acumulación de capital y las transferencias de hegemonía industrial. Y lo que veo cuando miro los datos de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China no es un combate equilibrado. Es una asimetría brutal que ya tiene un ganador claro. Déjame explicarte por qué. La tesis que quiero que entiendas es esta. Estados Unidos inició una guerra comercial que no podía ganar porque atacó a un adversario que controla las cadenas de suministro globales, que tiene una base industrial intacta y en expansión, que posee las reservas financieras para resistir cualquier presión y que juega con un horizonte temporal de décadas, mientras Washington apenas puede pensar más allá del próximo ciclo electoral. Esta no fue una guerra comercial, fue un suicidio industrial disfrazado de patriotismo económico. Para entender cómo llegamos aquí, necesitas comprender primero qué significa realmente una guerra comercial y por qué la que inició Estados Unidos estaba condenada desde el principio. Una guerra comercial no es simplemente poner aranceles a los productos del otro país. Eso es solo la superficie, el gesto visible. Una guerra comercial real es un enfrentamiento sobre quién controla la producción, quién controla las rutas, quién controla los insumos críticos, quién tiene la capacidad de resistir más tiempo sin el otro. Es una prueba de resistencia económica, no un intercambio de golpes simbólicos. Y aquí viene lo importante. Cuando Estados Unidos lanzó sus primeros aranceles significativos contra China, allá por 2018, lo hizo desde una posición que los arquitectos de esa política creían de fortaleza, pero que en realidad era de dependencia absoluta. Mira los números. En ese momento, Estados Unidos importaba de China productos por un valor cercano a los 550.000 millones de dólares anuales. No estamos hablando de baratijas y juguetes, aunque eso también estaba incluido. Estamos hablando de componentes electrónicos, de maquinaria industrial, de equipos de telecomunicaciones, de productos farmacéuticos intermedios, de tierras raras procesadas, de paneles solares, de baterías de litio. Estamos hablando de las piezas sin las cuales la economía estadounidense literalmente no puede funcionar. China, por su parte, importaba de Estados Unidos alrededor de 120.000 millones de dólares. Principalmente soja, productos agrícolas, algunos aviones, cierta maquinaria especializada. Productos importantes sin duda, pero productos que China podía conseguir en otros lugares. Brasil podía venderles soja, Europa podía venderles aviones, otros países asiáticos podían proporcionarles parte de la maquinaria. Pero Estados Unidos no podía conseguir en otro lugar lo que China le vendía. No existía esa capacidad en el planeta. Las fábricas estaban en China, la expertise estaba en China, las cadenas de suministro integradas estaban en China. Y esto no era un accidente, era el resultado de 40 años de decisiones corporativas estadounidenses que trasladaron la producción al extranjero para maximizar beneficios a corto plazo. Aquí está la ironía brutal. Las mismas empresas estadounidenses que financiaron las campañas políticas de quienes lanzaron esta guerra comercial eran las que habían creado la dependencia que hacía imposible ganarla. General Electric, Apple, Nike, Walmart, todos ellos habían construido sus modelos de negocio sobre la manufactura china.
Y cuando el gobierno les pidió que trajeran esa producción de vuelta, descubrieron que no podían, no tenían las fábricas, no tenían los trabajadores entrenados, no tenían los proveedores de componentes, no tenían la infraestructura. Pero esto es lo que casi nadie entiende. El problema no era solo logístico, era económico en un sentido más profundo. Producir en Estados Unidos costaba entre 3 y 5 veces más que producir en China. Y no solo por los salarios, que era lo que todo el mundo mencionaba. Era por la productividad, por la eficiencia, por la integración vertical, por la velocidad de respuesta, por la flexibilidad industrial que China había desarrollado durante décadas, mientras Estados Unidos cerraba fábricas y celebraba la economía de servicios. Cuando Trump impuso los primeros aranceles del 25%, la teoría era que esto haría los productos chinos más caros y que los consumidores estadounidenses comprarían productos hechos en América. La realidad fue completamente diferente. Los productos chinos se encarecieron, sí, pero los consumidores estadounidenses no tenían alternativa. No existían productos americanos equivalentes que pudieran comprar. Así que simplemente pagaron más. Los aranceles no fueron un impuesto a China. Fueron un impuesto a los consumidores estadounidenses. Los estudios económicos que se hicieron después son devastadores. Investigadores de la Reserva Federal, de universidades como Princeton y Columbia, del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, todos llegaron a la misma conclusión. Prácticamente el 100% del costo de los aranceles fue absorbido por empresas y consumidores estadounidenses. China no pagó esos aranceles, Estados Unidos se los pagó a sí mismo. Y si creías que terminaba ahí, no, porque China respondió. Y su respuesta fue quirúrgica, calculada, diseñada para causar el máximo dolor político con el mínimo costo económico propio. Cuando China impuso sus aranceles de represalia, no lo hizo de manera general, lo hizo apuntando a productos específicos de estados específicos, soja de Iowa y Nebraska, carne de cerdo de estados del Medio Oeste, whisky de Kentucky, productos agrícolas de estados que habían votado por la administración que inició la guerra comercial. El mensaje era claro: podemos hacer que esto les duela a sus votantes. Los agricultores estadounidenses sufrieron un colapso. Las exportaciones de soja a China cayeron más del 70% en algunos periodos. Fincas que habían estado en familias por generaciones tuvieron que declararse en bancarrota. El gobierno tuvo que implementar programas de subsidios de emergencia por miles de millones de dólares para mantener a flote al sector agrícola. Dinero de los contribuyentes estadounidenses para compensar a los agricultores estadounidenses por una guerra comercial que Estados Unidos había iniciado y que los consumidores estadounidenses estaban financiando a través de precios más altos. Déjame darte la magnitud de lo que esto significó. El gobierno estadounidense gastó aproximadamente 28.000 millones de dólares en solo 2 años en estos programas de rescate agrícola. Eso es más de lo que el gobierno federal gasta en el Departamento de Estado completo. Fue una transferencia masiva de recursos para mitigar los efectos de una política que no estaba funcionando. Pero la administración no podía admitir que la estrategia estaba fallando, así que dobló la apuesta. Más aranceles, más restricciones, más retórica sobre cómo China estaba pagando y cómo Estados Unidos estaba ganando. La realidad en el terreno era exactamente la opuesta. Y aquí viene un punto que los economistas hemos señalado repetidamente, pero que rara vez se discute en los medios. La guerra comercial no solo no redujo el déficit comercial con China, lo aumentó en términos reales cuando se ajusta por los efectos de la pandemia. El objetivo declarado de toda esta política era reducir ese déficit. Fue un fracaso total en sus propios términos. Pero el daño fue más allá del comercio directo. Permíteme explicarte algo sobre cómo funcionan las cadenas de suministro globales, porque esto es crucial para entender por qué esta guerra estaba perdida antes de empezar. Una cadena de suministro moderna no es una línea recta de un proveedor a un comprador. Es una red increíblemente compleja de miles de proveedores,
subproveedores, procesadores, ensambladores, distribuidores, todos interconectados de formas que a veces ni siquiera las propias empresas entienden completamente. Un producto tan simple como un teléfono móvil tiene componentes que vienen de docenas de países, que han pasado por múltiples etapas de procesamiento en diferentes lugares, que dependen de materias primas extraídas en un continente, refinadas en otro y ensambladas en un tercero. China no es solo un país que fabrica cosas. China es el centro neurálgico de estas redes globales. Es el lugar donde todas las conexiones convergen. Es el único país del mundo que tiene presencia significativa en prácticamente todas las etapas de prácticamente todas las cadenas de suministro industriales. Y esto no es algo que se pueda replicar en otra parte en 5 años, ni en 10 años, ni probablemente en 20. Cuando las empresas estadounidenses intentaron buscar alternativas a China, descubrieron algo que los economistas ya sabíamos: no existen alternativas equivalentes. Vietnam puede absorber parte de la producción de bajo valor añadido. India está intentando desarrollar capacidades, pero sigue décadas por detrás. México tiene ventajas de proximidad, pero carece de la escala y la integración. Ningún otro país tiene la combinación de infraestructura, fuerza laboral capacitada, base de proveedores, eficiencia logística y escala que China ofrece. Y hay algo más que pocas veces se menciona. Muchas de las empresas en esos otros países que supuestamente ofrecen alternativas a China son en realidad empresas chinas que han establecido operaciones allí. Cuando una empresa estadounidense dice que ha movido su producción de China a Vietnam, frecuentemente lo que ha hecho es contratar a una empresa de propiedad china que opera una fábrica en Vietnam. Los beneficios siguen fluyendo hacia China. La tecnología sigue siendo china. La dependencia sigue siendo la misma, solo que con un paso intermedio adicional. Y si creías que terminaba ahí, no. Porque mientras Estados Unidos se enfocaba en los aranceles, China estaba jugando un juego completamente diferente. Un juego que va a determinar quién domina la economía global durante los próximos 50 años. China no respondió a la guerra comercial solo con aranceles de represalia. Respondió acelerando su estrategia de autosuficiencia tecnológica. Respondió duplicando las inversiones en semiconductores, en inteligencia artificial, en energías renovables, en vehículos eléctricos, en biotecnología. Respondió creando cadenas de suministro paralelas que no dependan de componentes occidentales. Respondió construyendo relaciones comerciales alternativas con el resto del mundo. Mira los números de inversión en investigación y desarrollo. China está gastando ahora más del 2,5% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. En términos absolutos, eso la coloca en segundo lugar mundial, muy cerca de Estados Unidos. Pero la tendencia es lo que importa. El gasto chino crece a más del 10% anual. El estadounidense crece a menos del 5%. Las líneas se van a cruzar, si es que no lo han hecho ya en algunos sectores. Las patentes cuentan una historia similar. China presenta ahora más solicitudes de patentes que cualquier otro país del mundo. Más que Estados Unidos, más que Japón, más que todos los países europeos combinados. Puedes argumentar sobre la calidad de esas patentes, y es un argumento válido, pero la tendencia es clara e inexorable. En tecnologías específicas que van a definir el siglo XXI, China ya está adelante o cerrando la brecha rápidamente. En baterías para vehículos eléctricos, China controla más del 70% de la capacidad de producción global. En paneles solares, la dominación es todavía más absoluta, cercana al 80%. En tierras raras, esos minerales críticos sin los cuales no funcionan los teléfonos, los vehículos eléctricos, las turbinas eólicas, los equipos militares avanzados, China controla más del 60% de la extracción mundial y más del 80% del procesamiento. Estados Unidos intentó restringir el acceso de China a semiconductores avanzados y la administración Biden expandió esas restricciones. La lógica era que si China no podía acceder a los chips más avanzados, no podría competir en inteligencia artificial ni en computación de alto rendimiento.
Era una lógica razonable hace 5 años. Hoy es una fantasía. Huawei, la empresa que Estados Unidos sancionó con todo el peso de su maquinaria económica, acaba de lanzar un teléfono con un chip de 7 nanómetros fabricado en China. Los expertos occidentales dijeron que eso era imposible. Dijeron que China estaba años por detrás y que las sanciones lo mantendrían así. Estaban equivocados. Subestimaron la capacidad de movilización de recursos de un Estado que considera la autosuficiencia tecnológica una prioridad de seguridad nacional. Y esto nos lleva a algo que muy pocas personas quieren reconocer. Las sanciones y restricciones de Estados Unidos no solo no están deteniendo a China, la están haciendo más fuerte, están obligándola a desarrollar capacidades que de otra forma habría seguido comprando a proveedores occidentales. Están creando incentivos para que China invierta masivamente en las áreas donde es más dependiente. Están acelerando exactamente lo que supuestamente querían prevenir. Es como si un médico, intentando debilitar a un paciente, le recetara un régimen de ejercicio intensivo. El paciente sufre a corto plazo, pero emerge más fuerte. Eso es lo que las sanciones tecnológicas están haciendo con China. Pero esto es lo que casi nadie entiende. La guerra comercial no es solo sobre productos y aranceles, es sobre el sistema monetario internacional, es sobre el dólar. Y aquí es donde la derrota estadounidense se vuelve verdaderamente estratégica. El poder de Estados Unidos en la economía global descansa fundamentalmente sobre el papel del dólar como moneda de reserva mundial. Esto le permite a Estados Unidos endeudarse en su propia moneda, imprimir dinero cuando lo necesita, financiar déficits comerciales perpetuos, imponer sanciones financieras que tienen efecto global. Es lo que los economistas llamamos el privilegio exorbitante, y ese privilegio está siendo erosionado sistemáticamente. Cuando Estados Unidos usó el sistema financiero global como arma, cuando congeló las reservas de Rusia después de la invasión de Ucrania, cuando sancionó a bancos chinos, cuando amenazó con desconectar a países enteros del sistema SWIFT, envió un mensaje claro a todo el mundo. Tener tus reservas en dólares, tener tus transacciones en el sistema financiero estadounidense te hace vulnerable a presión política de Washington. Y el mundo tomó nota. Los bancos centrales de todo el planeta están diversificando sus reservas fuera del dólar a un ritmo sin precedentes. Las compras de oro por parte de bancos centrales alcanzaron niveles récord. China y Rusia desarrollaron sistemas de pago alternativos a SWIFT. Un número creciente de países está realizando transacciones comerciales en yuanes, en rupias, en sus propias monedas, cualquier cosa menos dólares. La participación del dólar en las reservas globales ha caído de más del 70% hace 20 años a menos del 60% hoy. Parece una caída pequeña, pero representa billones de dólares que ya no están apoyando el sistema financiero estadounidense, y la tendencia se acelera. China está en el centro de esta desdolarización. El yuan todavía representa un porcentaje pequeño de las transacciones globales, pero está creciendo. Y más importante aún, China está construyendo la infraestructura para un sistema financiero alternativo. El yuan digital ya está en funcionamiento. El sistema de pagos interbancarios transfronterizos chino ya procesa billones de dólares equivalentes. Las bases están siendo puestas para un mundo donde el dólar ya no sea indispensable. Esto es lo que me preocupa como economista que ha estudiado la historia de los sistemas monetarios. Una vez que la confianza en una moneda de reserva comienza a erosionarse, el proceso puede acelerarse de formas no lineales. No es una declinación gradual y manejable, es una serie de mesetas seguidas de caídas abruptas, y cada vez que Estados Unidos usa el sistema del dólar como arma, acelera ese proceso. La guerra comercial con China, en este contexto, no es solo un fracaso de política comercial. Es parte de un patrón más amplio de uso coercitivo del poder económico estadounidense que está provocando exactamente las respuestas que más amenazan ese poder.
pero quiero que entiendas algo sobre la dimensión temporal de todo esto, porque es quizás el factor más importante y el menos comprendido. Estados Unidos opera en ciclos de 4 años. Cada administración tiene un horizonte temporal limitado. Las políticas deben mostrar resultados antes de la próxima elección. Las empresas estadounidenses operan en ciclos trimestrales, obsesionadas con los resultados de corto plazo que satisfagan a los accionistas. China opera con horizontes de décadas. El Partido Comunista Chino no enfrenta elecciones competitivas. Puede implementar planes de 10, 20, 30 años sin preocuparse por resultados inmediatos. Las empresas chinas, especialmente las estatales, pero también muchas privadas, están alineadas con estos objetivos de largo plazo. Cuando Estados Unidos anuncia una política comercial, China sabe que solo tiene que esperar. Esperar a que la administración cambie, esperar a que las empresas estadounidenses presionen para suavizar las restricciones, esperar a que el costo político de los aranceles se vuelva insoportable. El tiempo está del lado de China y ambos lo saben. Esta asimetría temporal es devastadora para cualquier estrategia estadounidense de largo plazo. Es como jugar ajedrez contra alguien que no tiene límite de tiempo mientras tu reloj corre. Cada movimiento que haces tiene que producir resultados rápidos. Tu oponente puede esperar, planificar, preparar respuestas para múltiples escenarios. Y aquí viene lo importante. Mientras Estados Unidos gastaba su energía en una guerra comercial que no podía ganar, China estaba construyendo algo mucho más significativo. Estaba construyendo la infraestructura física y financiera de un orden económico alternativo. La iniciativa del Cinturón y la Ruta, ese proyecto masivo de infraestructura que conecta a China con Asia, África, Europa y más allá, representa una inversión de más de $1 billón. Puertos, carreteras, ferrocarriles, líneas de fibra óptica, plantas de energía, todo diseñado para crear rutas comerciales que no dependan de la infraestructura ni del sistema financiero occidental. Más de 140 países han firmado acuerdos de cooperación con esta iniciativa. Eso es más países de los que son miembros del FMI bajo términos que Estados Unidos controla. Es una arquitectura paralela que está emergiendo mientras Washington se enfoca en batallas tácticas que ya perdió. El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, creado por China como alternativa al Banco Mundial y al FMI, ya tiene más de 100 países miembros. Incluso aliados cercanos de Estados Unidos como el Reino Unido, Alemania, Francia, Australia, se unieron a pesar de la presión estadounidense para que no lo hicieran. Eso te dice algo sobre cómo el mundo está evaluando la correlación de fuerzas. Y mientras tanto, dentro de Estados Unidos, la base industrial continúa deteriorándose. La pandemia reveló lo frágil que se había vuelto la capacidad manufacturera estadounidense. No había suficientes máscaras, no había suficientes respiradores, no había suficientes medicamentos genéricos. Todos estos productos habían sido offshoreados a China durante décadas, porque era más barato. Y cuando llegó la crisis, Estados Unidos no tenía forma de producirlos domésticamente. Se hicieron promesas de reshoring, de traer la producción de vuelta. Se aprobaron leyes como el CHIPS Act para incentivar la producción de semiconductores en suelo estadounidense. Pero la realidad es que estos esfuerzos, aunque significativos en papel, son insuficientes para revertir décadas de desindustrialización. Una fábrica de semiconductores avanzados cuesta entre 10 y 20 mil millones de dólares y toma entre 4 y 6 años construirla. Estados Unidos está intentando construir unas pocas. China tiene docenas ya operativas y sigue construyendo más. La brecha no se está cerrando, se está ampliando. Y hay un factor que rara vez se discute, pero que es crítico: la fuerza laboral. Estados Unidos simplemente no tiene suficientes ingenieros, suficientes técnicos capacitados, suficientes trabajadores con las habilidades necesarias para una base industrial avanzada. Durante décadas, el sistema educativo y las señales del mercado laboral dirigieron a los jóvenes estadounidenses hacia las finanzas, el derecho, el marketing, el software. Las carreras industriales fueron vistas como de menor estatus.
China, mientras tanto, gradúa más ingenieros cada año que Estados Unidos y Europa combinados. Tiene universidades técnicas específicamente diseñadas para alimentar su base industrial. Tiene programas de formación profesional que producen millones de técnicos cualificados anualmente. No es una brecha que se pueda cerrar con subsidios gubernamentales en una década. Pero déjame explicarte las consecuencias de todo esto para la persona común, porque esta no es solo una cuestión de estadísticas macroeconómicas. Esto afecta a tu vida de formas muy concretas. Cuando Estados Unidos pierde la guerra comercial con China, cuando no puede producir domésticamente los bienes que necesita, cuando depende de cadenas de suministro que no controla, eso significa precios más altos para ti. Significa que cuando hay una interrupción en el suministro, ya sea por una pandemia, por un conflicto geopolítico, por un desastre natural, tú pagas el precio en forma de inflación, de escasez, de menor calidad de vida. Significa menos empleos industriales bien pagados. Esos trabajos que permitían a una persona sin título universitario mantener a una familia, comprar una casa, tener un retiro digno, esos trabajos se fueron y no van a volver. Lo que queda son empleos de servicios que pagan menos, que ofrecen menos estabilidad, que no permiten el mismo nivel de vida. Significa una posición geopolítica más débil. Cuando no puedes producir tus propios bienes esenciales, cuando dependes de un rival estratégico para todo, desde antibióticos hasta paneles solares, tu capacidad de actuar independientemente en el mundo está fundamentalmente comprometida. Cada amenaza, cada sanción, cada postura dura viene con el conocimiento de que el otro lado tiene palancas sobre ti que no puedes desactivar. Y significa algo más profundo. Significa una crisis de identidad nacional. Estados Unidos se definió durante generaciones como el líder industrial del mundo, como el país que producía cosas, que innovaba, que establecía los estándares. Esa identidad fue central para el sentido de propósito y de excepcionalismo estadounidense, y esa identidad está siendo erosionada por la realidad de una economía que consume más de lo que produce, que importa más de lo que exporta, que depende de otros para su funcionamiento básico. Ahora quiero que entendamos los escenarios posibles, porque el futuro no está completamente determinado. Hay diferentes caminos que esto podría tomar, aunque algunos son más probables que otros. El primer escenario es el de negociación pragmática. En este escenario, ambos lados reconocen que la confrontación total es demasiado costosa. Llegan a acuerdos sectoriales que gestionan la competencia sin escalarla. Estados Unidos acepta tácitamente que no puede desacoplar completamente de China y busca manejar la interdependencia en lugar de eliminarla. China evita provocaciones innecesarias y encuentra formas de hacer concesiones simbólicas que permitan a Washington declarar victorias políticas. Este escenario es posible, pero requeriría un realismo del que Washington ha mostrado poca capacidad en años recientes. Le doy una probabilidad moderada, quizás de un 30%. El segundo escenario es el de confrontación escalada. Aquí la lógica de la rivalidad se impone. Cada lado continúa implementando restricciones, sanciones, aranceles. La tecnología se bifurca en ecosistemas separados. Las cadenas de suministro se fragmentan. El comercio global se daña. Ambos lados sufren económicamente, pero la cuestión es quién puede absorber más dolor por más tiempo. Dado lo que sabemos sobre las capacidades industriales, las reservas financieras y los horizontes temporales de cada lado, China estaría mejor posicionada para sobrevivir esta confrontación. Este escenario tiene una probabilidad alta, quizás 40%, dado el momentum político actual. El tercer escenario es el de bifurcación geopolítica. El mundo se divide en esferas de influencia económica. Algunos países se alinean con Estados Unidos, otros con China, otros intentan mantener relaciones con ambos. Emergen estándares tecnológicos diferentes, sistemas financieros paralelos, bloques comerciales separados. No es una nueva guerra fría en el sentido militar, pero es una fragmentación del sistema globalizado que existía.
Este escenario es malo para la economía global, pero podría ser manejable para las grandes potencias. Probabilidad de unos 20%. El cuarto escenario es el peor. Conflicto abierto, una crisis sobre Taiwán o algún otro punto de fricción, escala más allá de lo económico.